todos, bienvenidos una vez más a uno de nuestros seminarios online. El de hoy, día 6 de abril, será informaros sobre las medidas, las actualizaciones que se han tomado contra el COVID-19 y se han ido publicando últimamente en materia laboral, fiscal y mercantil. Para ello contamos con nuestro socio Ángel Santos para materia laboral, con nuestra socia Rosana Costa en materia fiscal y mercantil y, como no, de la mano de nuestro socio director Fernando Rodríguez, se harán todas las preguntas que nos vayáis transmitiendo. Sin más dilación, espero que sea vuestro interés y os dejo con nuestro primer ponente, Ángel Santos. Preferencia trabajo a distancia. ¿Qué significa? Pues que se prioriza frente a otras medidas como un cese temporal o una reducción de jornada. Todas las trabajadores que pueden desempeñar su prestación laboral, digamos, a través del trabajo a distancia por medios telemáticos, pues esta modalidad primará respecto a lo que sería un cese temporal o reducciones de jornada. ¿Cómo se salva el requisito que establece, digamos, la Ley de Prevención de Riesgos? Pues con una propia autoevaluación que se hace la misma persona trabajadora a través de un cuestionario en el que tiene que responder, pues, si a efectos de ergonomía, si la pantalla se ve bien, etcétera, etcétera. Es una propia autoevaluación que se hace y con eso ya se salva el requisito que establece la Ley de Prevención de Riesgos para evitar que los servicios de prevención tengan que acudir al domicilio de la persona trabajadora. Siguiente, derecho a la adaptación del horario y reducción de la jornada. Beneficiarios son las personas trabajadoras con obligación de cuidar un familiar, ¿vale?, hasta el segundo grado. Esto nos lo encontramos al inicio de la crisis, cuando empezaron a cerrar colegios, guarderías, y entonces las personas trabajadoras no tenían con quién dejar, digamos, a sus hijos. Además, tampoco se podían dejar con los abuelos porque era un colectivo de riesgo y no se recomendaba. Entonces se encontraban en la tesitura de que no podían ir al trabajo porque tenían que cuidar, digamos, a estos hijos, ¿no? El deber de cuidar a los hijos. De ahí que se reconozca este derecho a adaptar la jornada y a reducir la jornada de trabajo. Incluso esa reducción puede llegar al 100%, o sea, es decir, no prestar servicios tan solo con preavisar con 24 horas de antelación a la empresa. Bueno, dentro de lo que son las medidas de adaptación, pues se pueden concretar, pues, en un cambio de turno, alteraciones del horario, un horario flexible, jornada partida, un cambio de centro, cambio de funciones, etcétera. O sea, todo encaminado para poder, digamos, compatibilizar ese cuidado de hijos con la prestación laboral. Pasamos al tema de lo que es la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos que se ven, digamos, o bien obligados a suspender la actividad o, como consecuencia de las medidas, la facturación derivada de esa actividad se ve reducida al menos en un 75%, pues podrán solicitar esa prestación por cese de actividad a partir de la declaración del estado de alarma, que esto fue el 14 de marzo, ¿vale?, o hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma, de prolongarse un mes más, que esto es lo que digamos, se anunció el fin de semana pasado por el gobierno. Requisitos. Estar afiliados en alta, estos son requisitos generales de todas las prestaciones, de la mayoría de prestaciones del sistema, y hallarse al corriente de pagos. En el caso de que no se hallen al corriente de pagos, no significa que no podrán pedirlo, pero la entidad gestora utilizará el mecanismo de invitación al pago. Si regularizan la situación, podrán solicitar y se les reconocerá esta prestación. La dinámica del derecho. Esta prestación es incompatible con cualquiera otra del sistema de seguridad social. ¿Eso qué significa? Que si el trabajador autónomo tuviese derecho a cualquier otra prestación, digamos, del mismo carácter, no podría solicitar, no se le reconocería el cese de actividad. La gestión se ha encomendado a las mutuas de accidente de trabajo, que son, por otro lado, las entidades colaboradoras que ya gestionan de por sí el cese de actividad. Respecto a la cotización correspondiente a los días de actividad en el mes de marzo no cubiertos por el cese, siempre que no sean objeto de ingreso en el plazo reglamentario, no comportarán recargo. O sea, es decir que los autónomos que no hayan ingresado las cuotas en el mes de marzo, por el periodo que corresponda, no serán objeto de recargo. Este reconocimiento de la prestación podrá solicitarse hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma. O sea, que eso lo que significa es que tendrá
carácter retroactivo. O sea, se podrá solicitar, ¿vale?, hasta el último día del mes siguiente, hasta que finalice el estado de alarma. O sea, que en principio, si el estado de alarma, como he dicho las previsiones del gobierno, finaliza el 26 de abril, pues se podrá solicitar hasta el 27 de mayo. Es el último día del mes siguiente en que se produce la finalización del estado de alarma. Respecto a los requisitos de acreditación de la disminución de la facturación, ¿vale? La norma, esta es posterior, ¿eh? Estos requisitos se incluyeron en un Real Decreto posterior, pero que modificaba este. Aportación de información contable, que lo justifique, pues a través de copia del libro de registro de las facturas emitidas y recibidas, libro diario de ingresos y gastos, libro de registro de ventas e ingresos o del libro de compras y gastos, ¿vale? Los trabajadores, por ejemplo, que no estén obligados a llevar este tipo de libros, que acrediten el volumen de la actividad, pues deberán acreditar la reducción al menos del 75% por cualquier medio de prueba admitido en derecho. Significa que por cualquier tipo de documentación que se pueda, digamos, deducir esa disminución, se admitirá. Esta solicitud, además, tiene que ir acompañada de una declaración jurada en la que se hace constar que se cumplen los requisitos, que significa que en el caso de que haya una declaración jurada y luego esos requisitos no se cumplan, pues la mutua podrá reclamar la devolución de esas cantidades que haya abonado. Cuantía de la prestación, 70% de la base reguladora, o para el caso de no tener carencia mínima, que esto son como mínimo 12 meses previos cotizados, pues se utilizará el 70% de la base mínima de cotización. El tiempo de percepción de esta prestación se entenderá como cotizado y no reducirá periodos futuros de prestación para los autónomos, ¿vale? Esto significa que los autónomos que ahora la perciban, ¿vale?, y que tengan que cesar definitivamente de la actividad, pues por ejemplo dentro de 6-7 meses, este periodo consumido ahora no les restará de la prestación futura que se les reconozca en su momento. Expedientes de regulación de empleo temporal por fuerza mayor, ¿vale? Estos son los que derivan de las decisiones gubernativas de, por ejemplo, suspensión de actividades, ceses, etcétera, etcétera, ¿no? Como lo define la norma, que es aplicable a las empresas que sufran pérdidas de actividad. Esto significa que no tienen por qué haber un cese gubernativo de digamos, del negocio, como son el cierre del comercio minorista, sino que sufran pérdidas de actividad. O sea, puede ser que la actividad se vea mermada, pero no totalmente suspendida. Incluida la declaración del estado de alarma, como dice aquí, que implique suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte y en general de la movilidad de las personas y o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o a la adopción de las medidas de aislamiento preventivo decretadas por la autoridad sanitaria que queden debidamente acreditados, ¿vale? Todas estas situaciones tienen la consideración de provenientes de situación de fuerza mayor. Esto se recoge en el artículo 22 del Real Decreto y tal y como está redactado, de la manera tan genérica, a mi juicio, cabe cualquier situación más o menos justificada o vinculada a alguna de estas, para mí es causa de fuerza mayor, porque, digamos, está redactado en términos tan genéricos que es difícil que la situación actual no afecte a una u otra empresa en mayor o menor medida. Porque, por ejemplo, para poneros un ejemplo, talleres de reparación de vehículos que, digamos, los organismos del Ministerio los consideran como un establecimiento industrial, lo que, digamos, hace gala de parecer tener un desconocimiento absoluto de cómo funciona este tipo de actividad. En principio no están obligados al cierre. De hecho, bueno, pues en las diferentes circulares que han ido saliendo, se mantiene su apertura, pues porque como se puede circular para ir a los trabajos o, por ejemplo, para reparación de vehículos de policía, emergencia, etcétera, etcétera, pues, digamos, no se decreta el cierre específico, no está incluido en los digamos, establecimientos o actividades del artículo 10 del Real Decreto del 463 de 2020, que es el que declara el estado de alarma. Entonces, a juicio de la Administración, es un establecimiento que tiene que permanecer abierto. Problema de los talleres.
Si se reduce y se restringe la movilidad de las personas, ¿vale? Pues difícilmente la gente va a coger los vehículos. Si no se cogen los vehículos, las probabilidades de que esos vehículos se averíen se reducen bastante. Entonces, salvo que esos talleres tengan algún tipo de contrato administrativo o que hayan, digamos, tradicionalmente trabajado para la administración, para la reparación de vehículos de las fuerzas de cuerpos de seguridad, ambulancias, bomberos, etcétera, etcétera, la realidad que tenemos de los talleres de reparación actualmente es que no tienen ni un solo cliente, porque tampoco está expresamente recogido que las personas pueden, digamos, escaparse de las restricciones de movilidad por decirle a la autoridad que van a llevar el vehículo al taller a un cambio de, por ejemplo, de aceite, cosas así. No son cosas que están expresamente previstas, entonces, ¿qué es lo que hace la gente? No va al taller. Por ejemplo, también están cerradas las ITVs, muchos de la gran mayoría de los talleres hacen revisiones pre-ITV. Si a mí me impides a mis clientes que puedan llevar a cabo este tipo de servicio, pues en consecuencia yo también me veo afectado. Por esto digo que aquí cabe casi todo y este también es el criterio de muchos inspectores de trabajo, que vía artículo 22, la empresa si justifica mínimamente esa merma de actividad entraría dentro de lo que es la fuerza mayor. Novedades que se introdujeron. Procedimiento. ¿Vale? Procedimiento, lo único que se necesita es una solicitud acompañada de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad. O sea, la empresa tiene que justificar bien que esa merma de la actividad deriva de estas medidas gubernativas, falta de suministros, restricciones a la movilidad de las personas, del transporte, etcétera, etcétera. Y ese informe se comunica en el caso de haber representantes de los trabajadores a estos y si no los hay, pues a los trabajadores lo único que hay que hacer es comunicarles que se va a llevar a cabo esta medida. La resolución por la autoridad laboral en el plazo de 5 días y lo único que puede hacer la autoridad laboral no es entrar si es desproporcionada o no la aplicación de las medidas, si corresponde reducción, si corresponde suspensión, lo único que puede hacer la autoridad laboral es constatar la existencia de la fuerza mayor. Los efectos desde la fecha del hecho causante, eso significa que yo presente el expediente de regulación un mes después, los efectos se retrotraen a la fecha del hecho causante, en el que yo me quedo sin actividad, y una vez tengo esa resolución, bien por acto presunto o bien por silencio administrativo, o sea, acto expreso o acto presunto, que es el silencio administrativo al transcurrir los 5 días desde la solicitud, pues se entiende aprobado y tengo que comunicárselo a los afectados. Novedades respecto a los expedientes de regulación por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Estos expedientes, aunque también se prevé, digamos, su aplicación en los supuestos en los que no se pueda realmente acogerse a la fuerza mayor, esto también dependerá un poco de la justificación que haga cada empresa sobre las razones. Sí que es verdad que la gran mayoría están al borde entre causas de fuerza mayor y causas productivas, pero en la práctica, pues si se puede ir a una fuerza mayor por los beneficios que tiene y el procedimiento se va por fuerza mayor. Pero respecto a estos, las novedades que se introducen es que comisión negociadora, bien representación de los trabajadores, bien, si no, en la ausencia de representación de los trabajadores, comisión integrada por sindicatos más representativos o en defecto de estas 3 personas de la empresa, ¿vale? 3 personas trabajadoras. La constitución de la comisión como máximo en 5 días desde que la empresa insta el inicio del procedimiento y el periodo de consultas no puede durar más de 7 días. Después, el informe preceptivo de la inspección de trabajo también tiene que emitirse en el plazo máximo de 7 días. Continuamos. Medidas vinculadas a lo que son los expedientes de fuerza mayor. Hemos visto que, por eso he comentado antes, que ante la duda entre productivas y fuerza mayor, la gente es recomendable reconducirlo a fuerza mayor por los beneficios que tiene. Por ejemplo, la cotización durante estos expedientes derivados de fuerza mayor, no de causas económicas, técnicas o organizativas de producción, solo fuerza mayor, existe una exoneración de cotización durante el periodo de suspensión o reducción, que será del 100% cuando la empresa tenga menos de 50 trabajadores a fecha 29 de febrero o del 75% cuando la empresa tenga 50 o más personas trabajadoras a fecha 29 de febrero.
Este periodo de exoneración de cuotas para las empresas tiene la consideración de tiempo de cotización efectiva para los afectados, o sea, no habrá ningún tipo de laguna en las vías laborales de todos los trabajadores afectados por estos expedientes de regulación de fuerza mayor, pero eso sí, todo esto está condicionado, para luego no tener que devolverlas, a un compromiso de mantenimiento del empleo durante los 6 meses a contar desde la finalización de las medidas. Respecto al desempleo que se contiene en este Real Decreto 8/2020. Prestaciones derivadas de suspensiones y reducciones de jornada con base a estas circunstancias extraordinarias. Se reconocerá la prestación sin carencia previa, se tengan o no los 12 meses mínimos para la prestación ordinaria, se reconocerá igualmente. No se computarán a efectos de consumir los periodos máximos, es decir, que si una persona tiene los 720 días máximos y ahora ha consumido, por ejemplo, vamos a poner que dura como máximo el estado de alarma un mes, ese mes no le va a consumir respecto de esa futura prestación que pueda, digamos, generar o solicitar en su momento. Los fijos discontinuos que se vean afectados por estas medidas se les prolonga hasta 90 días más la prestación. Inaplicación del plazo de 15 días para solicitar la prestación por desempleo, o sea, el plazo máximo de 15 días para que el trabajador lo solicite no se aplicará, básicamente porque ahora el procedimiento es la empresa la que comunica directamente al SEPE todos los datos de todos los trabajadores, pero sí que se requiere la inscripción como desempleado, que se hace además de manera telemática. Se prorroga el subsidio por desempleo y la declaración anual de rentas para los trabajadores que estén percibiendo este subsidio. Por ejemplo, los mayores de 52 años con carencia de rentas que hayan agotado la contributiva, pues ante la imposibilidad de acudir a las oficinas de empleo, automáticamente se prorroga y también se prorroga la declaración de rentas sin perjuicio de que luego la administración pueda solicitar. Seguimos. Respecto a este Real Decreto, se establece que las medidas referentes a los expedientes de exoneración de cuotas y desempleo se mantendrá su vigencia mientras dure la situación especial del COVID-19 y el resto de medidas un mes salvo prórroga expresa. Esto significa que son medidas que van encaminadas a la situación bajo la que se han creado. O sea, en el momento que todo esto se levante, estas medidas perderán su vigencia y ya no podrán ser aplicables. Respecto a los plazos administrativos que contiene la suspensión de plazos en el Real Decreto que declara estado de alarma, se establece expresamente en este Real Decreto que no son de aplicación. O sea, me voy a referir que, por ejemplo, los 5 días que tiene la Administración para contestar a un ERE de fuerza mayor, los plazos no se suspenden. O sea, desde que yo solicito hay 5 días, porque si no se hubiera indicado esta disposición, supondría que esos 5 días quedarían suspendidos sine die hasta que el administrador contestara. Los plazos administrativos, todos los que se contienen en ese Real Decreto, continúan desde que se da la situación, solicitud, etcétera, etcétera, continúan. Por lo tanto, no se quedan suspendidos. Siguiente Real Decreto. El Real Decreto Ley el 9/2020. ¿Vale? Aquí se contiene o se introducen las novedades, porque en el anterior webinar nos quedamos en el Real Decreto Ley en el 8/2020 y ahora desde entonces se ha dictado desde el 9 hasta el 11, como veremos. Medidas extraordinarias para la protección del empleo. ¿Qué significa? Esto es aquello famoso que anunciaron, que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contrato y reducción de jornada, de los artículos 22 y 23, lo que hemos dicho, fuerza mayor o causas económicas técnicas, organizativas o de producción, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. ¿Qué significa? Que si yo tengo alguna causa económica o de fuerza mayor que podría servir para extinguir el contrato, porque en el Estatuto de los Trabajadores, bien sea en el artículo 47, bien sea en el artículo 51, las mismas causas pueden habilitar a la empresa a bien extinguir el contrato o suspender o reducir las jornadas a elección de la empresa. Ahora, si se optara por una extinción, esta no se entendería justificada en virtud de este precepto. Pero esto, como muchos preguntaban, decir, bueno, ¿qué significa? ¿Que ahora yo no puedo despedir por estos motivos? A ver, sí se puede despedir,
Lo que en el caso de alegar este tipo de causas, el despido, al no estar justificado, debe entenderse como improcedente y no nulo, porque no hay ningún tipo de referencia a una nulidad de la disposición. Por lo tanto, cuando un despido, como se establece en la ley reguladora de la jurisdicción, si no se entiende justificado o no se justifican las causas, la calificación que se hará es de improcedente. Entonces, yo podré despedir durante este periodo, pero eso sí, la calificación que tendrá este despido, si me amparo o lo fundo en estas causas, será de improcedente. Respecto a las especialidades de la prestación por desempleo, derivada de los ERTEs de fuerza mayor o causas económicas, técnicas o de producción. Se iniciará mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa. O sea, ya no es el trabajador, como pasaba antes, que tenía que ir a solicitar la prestación, inscribirse. La inscripción sí que sigue siendo obligatoria, pero de manera telemática. Pero antes tenían que ir a tramitar la prestación. Ahora, debido al aluvión, el Servicio Público de Empleo lo que ha hecho es, digamos, cargar en las empresas, o sea, en consecuencia, por efecto cascada, en las asesorías, gestorías o despachos, digamos, realización de este trámite, que es mediante la confección de unos archivos Excel en el que la empresa debe comunicar telemáticamente todos los trabajadores afectados con el número de expediente, medida, etcétera, etcétera. Plazo que hay, 5 días desde la solicitud del expediente por fuerza mayor o desde la fecha en que se notifique a la autoridad laboral la decisión final en los procedimientos por causas económicas, técnicas, organizativas. Para los ERTE solicitados con anterioridad al 28 de marzo, el plazo finalizaba el 3 de abril. Sí que es verdad que debido al colapso que hay en, digamos, la administración, el Servicio Público de Empleo, digamos, emitió una nota informativa en el que no iba a considerar como una infracción laboral, digamos, la presentación extemporánea, siempre que no sea por causas imputables a la empresa, o el incumplimiento de este plazo de 5 días. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, las empresas pueden estar tranquilas porque aunque sus asesores, gestores no les hayan podido garantizar, pero lo hayan intentado, la presentación en plazo, no habrá consecuencias negativas para la empresa. Otra de las medidas que se contiene en este Real Decreto es la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales. ¿Qué significa? Que estos contratos temporales que han estado incluidos, contratos temporales incluyen formativos, relevo, interinidad, ¿vale? Que se han visto, aparte de los obras y servicios y eventuales, que se hayan visto incluidos en un ERTE por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, supondrá la interrupción del cómputo tanto de la duración de estos contratos como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido en cada una de las modalidades. ¿Qué significa? Que si yo tengo un contrato temporal de 6 meses y a la fecha de presentación del expediente de regulación han transcurrido 2, pues cuando finalice, por ejemplo, vamos a poner que es un mes más, ¿vale? Lo que ha estado el contrato suspendido, pues cuando finalice el expediente por fuerza mayor, al contrato le quedan 4 meses más y no 3 de no haberse contenido, no haberse previsto esta regulación, porque el plazo hubiera transcurrido igualmente, pero con esto se suspende, ¿vale? Entonces, todos estos contratos luego verán, retomada su actividad por el tiempo que les quedaba. Sí que es verdad que a nivel jurídico puede resultar un poco incongruente porque muchos de los contratos temporales van vinculados a unas causas, que por ejemplo un eventual puede ser una acumulación de tareas, exceso de pedidos, un obra de servicio que tengan sustantividad propia, y puede ser que cuando se reanude esa causa realmente o esa causa ya no concurra durante todo el periodo, pero, digamos, en aplicación de esta normativa, pues se entenderá. O sea, por ejemplo, esa acumulación de tareas, se dé o no, durante el tiempo en el que se vea prorrogado ese contrato, se entenderá cumplido ese requisito. Limitación de los expedientes temporales de regulación de empleo basados en fuerza mayor, ¿vale? Esta es otra de las cuestiones que había aclarar, porque sí que es verdad que en la normativa inicial no lo dejaba claro, pero ahora cada vez ya digamos, tenemos claro que la duración de lo que es la causa de la fuerza mayor se ciñe exclusivamente al estado, a la duración del estado de alarma o de sus prórrogas. Esto significa que una vez finalice el estado de alarma o cualquiera de sus prórrogas, las suspensiones de contratos o reducciones de jornada quedan sin efecto automáticamente y los trabajadores deben retomar su actividad
con normalidad. Esto también tiene afectación a efectos de las prestaciones por desempleo, porque los derivados de fuerza mayor, el Servicio Público de Empleo no va a abonar ni un día más de los que estén comprendidos entre la declaración del estado de alarma y la finalización de este periodo. Continúa este precepto aclarando que la limitación resultará aplicable tanto en aquellos expedientes respecto a los cuales recaiga resolución expresa, como a los que sean resueltos por silencio administrativo, con independencia del contenido de la solicitud empresarial concreta. O sea, con independencia de, por ejemplo, aquí en Cataluña hay que poner una duración en días, con independencia de esa duración, la fuerza, o sea, la reducción de jornada o suspensión de contrato está vinculada exclusivamente al tiempo de duración del periodo de estado de alarma. Aquí también con este precepto nos aclara ya de una vez por todas que el silencio, conforme a la ley de procedimiento administrativo, artículo 24 de la ley de procedimiento administrativo, que considera que las solicitudes a instancia de parte, en el caso de no tener resolución expresa, se entenderán estimadas por silencio. Aquí ya lo recoge expresamente, como cuando dice, como los que sean resueltos por silencio administrativo. Entonces, todos los expedientes que se hayan presentado a los 5 días de no tener resolución se entenderán aprobados por silencio. Además, en aplicación de la ley de procedimiento administrativo, la resolución posterior que pueda hacer la Administración en un expediente aprobado, una resolución que ya se entiende aprobada por acto presunto, solo puede ser confirmatoria de este. Aquí también es un límite que establece la ley de procedimiento a la actuación posterior de la Administración. Régimen sancionado y reintegro de las prestaciones. A ver, esto es casi un poco lo que más miedo ha podido generar cuando salió, debido a que, pues bueno, las consecuencias que pueda tener esto para las finanzas del Estado, porque una cosa es lo que dicen los políticos, cómo venden las bondades de su gestión, y luego es otra cosa lo que la letra pequeña y las sorpresas que nos encontramos posteriormente. Cuando hablamos de régimen sancionado y reintegro de prestaciones, en principio se ciñe a la prestación por desempleo, pero que si analizamos bien el precepto nos dice que las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones, lo está acotando mucho. Una falsedad es poner algo a sabiendas de que no es verdad. O una incorrección, aquí sí que ya entramos en el que hay que ser muy cuidadosos o no, porque una incorrección puede ser cualquier errata, ¿vale? Pues no, por lo visto no quieren tener mucha manga ancha, ni ser comprensivos con la situación que están viviendo ahora los asesores, gestores, graduados y abogados para dar salida a todo el aluvión que les viene encima. Una incorrupción puede dar lugar a las sanciones correspondientes. ¿Qué significa? Que será sancionablemente conforme a lo previsto en dicha norma, esta ley de sanciones en el orden social, la LISOS, la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción. Aquí lo que se pretende un poco limitar es que las empresas que estuvieran más próximas a que les concurra una causa económica, técnica, organizativa, de producción, pero que se fueran a una causa de fuerza mayor, pues según este precepto podrían incurrir en una infracción y esto podría generar la devolución, digamos, de las prestaciones de los trabajadores afectados. Yo aquí discrepo bastante porque si es un acto administrativo que se aprueba por silencio positivo, por mucho que la Administración ahora quiera decir o quiera llevar a cabo sus revisiones de oficio, que solo respecto a las prestaciones se les permite la ley de la jurisdicción que sean dentro del año siguiente a su aprobación, ¿vale? Y si no, luego tienen que acudir a los tribunales. En el caso de que las, digamos, administraciones pretendan luego estar tocando las narices, hay que hablar en plata ya, luego a las empresas respecto a esto no está justificado o no, a mi juicio, bien sea la jurisdicción social, bien sea la jurisdicción contenciosa administrativa, deberían ponerlos en su sitio porque el momento para entender acreditada o no la fuerza mayor es la resolución administrativa. Si la administración no ha sido suficientemente previsora, luego, de manera extemporánea, no podrá decir a una empresa que la solicitud que usted hizo o los motivos que usted alegó no se consideran o no concurrían con la fuerza mayor derivada del COVID-19
Entonces yo, a mi juicio, creo que luego la administración lo tendrá bastante difícil para que se les revisen esos actos administrativos que consideren que no se ajustan a las causas para una u otra. Luego, respecto a ese reconocimiento, en el caso que se dé indebido de las prestaciones a la persona trabajadora por causa no imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los incumplimientos previstos en el apartado anterior, dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento. ¿Vale? Para esto ya hemos dicho que el Servicio Público de Empleo tiene 1 año. Entonces, en estos casos, en estos supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido con el límite de tales sumas. ¿Qué significa esto? Que el responsable primero de la devolución es la persona trabajadora, ¿vale? Y el responsable subsidiario es la empresa. Entonces, la empresa podrá deducir, si se entienden indebidas, abonar los salarios a esa persona trabajadora, pero de esos salarios que se abonen se podrá deducir la prestación por desempleo. Fecha de efectos de las prestaciones por desempleo derivadas de los procedimientos basados en las causas de fuerza mayor o económicas técnicas organizativas de producción. ¿Vale? La fecha de efectos de la situación legal de desempleo en los supuestos de fuerza mayor será la del hecho causante de la misma. ¿Vale? Hecho causante de la misma puede ser coincidente con la fecha que establezca la empresa, en el momento que concurra en los supuestos de reducción o de suspensión. ¿Vale? Sí que es verdad que en algunas, por ejemplo, en la clausura del comercio minorista, el hecho causante fue el 14 de marzo, no en todas las empresas concurre esa misma fecha. Puede ser que haya transcurrido un periodo de actividad residual hasta que, derivada de esas medidas y concurriendo la fuerza mayor, pero los efectos hayan podido, digamos, acontecer una semana después. Sí, cuando la suspensión del contrato o la reducción de la jornada sea debida a la causa económica, técnica, organizativa o de producción, la fecha de efectos de la situación legal de desempleo habrá de ser, en todo caso, coincidente o posterior a la fecha en que la empresa comunique a la autoridad laboral la decisión. Aquí es tanto la fecha de efectos de las prestaciones como la fecha de efectos de la medida. El artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores ya deja claro que la empresa podrá aplicar esa medida una vez comunique la decisión, una vez sustanciado todo el procedimiento y comunique la decisión final a la autoridad laboral. Será desde ese momento que la empresa podrá aplicar las medidas que se hayan negociado o que se hayan interesado en ese expediente. De ahí la gran diferencia entre la retroactividad de los expedientes por fuerza mayor a los de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Si yo tengo que acogerme a uno de causa SETO, el periodo de negociación o hasta que yo comunique va a ser un periodo que voy a tener que asumir directamente como empresa, salarios y cotizaciones. En cambio, la fuerza mayor, me ahorro este procedimiento y además tiene efectos retroactivos. La causa y la fecha de efectos de la situación legal de desempleo deberán figurar, en todo caso, en el certificado de empresa, que se considera documento válido para su acreditación. Esto es la empresa la que debe, digamos, transmitir al Servicio Público de Empleo estos extremos. Pasamos al Real Decreto Ley, al 10/2020, en el que se crea este magnífico permiso retribuido recuperable a fin y efecto de restringir aún más la movilidad de las personas, digamos, potenciar ese confinamiento. Entonces, pues, claro, el Estado, para evitar una segunda tanda de aluviones por expedientes de regulación de empleo derivados de esa fuerza mayor, de esa restricción de la movilidad de las personas, pues entonces se inventa este permiso retribuido y recuperable que, a mi juicio, no es más que puro marketing, porque del contenido y funcionamiento no deja de ser una distribución irregular de la jornada de trabajo, ¿vale? Que se regula ya en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que persigue este permiso? Pues las personas que no estuvieran afectadas, por ejemplo, o empresas que no tuvieran causa para acogerse a un expediente de fuerza mayor porque su actividad podía continuar, pero ahora, debido a las restricciones de la movilidad, pues los trabajadores ya no pueden desplazarse o acudir a sus centros de trabajo,
podrán disfrutar estas personas trabajadoras de un despido, o sea, de un permiso retribuido recuperable de carácter obligatorio entre el 30 de marzo y el 9 de abril, algo inclusive. Aquí tendremos que estar algún tipo de prórroga de esta medida, porque como tal y como se ha anunciado por el Gobierno, el confinamiento se va a alargar hasta el día 26, pero la norma solo contempla este permiso retribuido recuperable hasta el 9 de abril. Tendremos que tendrá que salir un nuevo Real Decreto Ley que amplíe y que, digamos, vuelva, le dé una vuelta de tuerca más a cómo recuperar esas horas, porque luego si no resultará difícil, como esto se alargue mucho, a que los trabajadores tengan que recuperar esas horas en lo que queda de año sin incurrir en transgresión de los límites de jornada. Durante el tiempo en el que el trabajador esté de permiso retribuido, conservará su derecho al salario y los complementos salariales a los que tuviera derecho o viniera percibiendo. El ámbito subjetivo del permiso. Este permiso se le aplicará pues, a las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de alarma. Lo que decíamos, las actividades que no tuvieran, no pudieran acogerse al presupuesto de la fuerza mayor, pues entonces todo este colectivo de trabajadores que ahora no van a poder desplazarse a los centros de trabajo, se les aplicará el permiso retribuido. Hablamos de personas trabajadoras por cuenta ajena. O sea, este tipo de permiso o esta restricción no se aplica a los autónomos o trabajadores por cuenta propia, salvo que trabajen en un sector que haya sido, digamos, suspendido por el decreto del estado de alarma. Excepciones. Las excepciones al permiso retribuido recuperable. Personas trabajadoras que presten servicios en sectores empresas que hayan solicitado pues estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo, de suspensión, y aquellas a las que les se ha autorizado un expediente de regulación de empleo de suspensión durante la vigencia del permiso. Bien, personas trabajadoras que se encuentren de baja por incapacidad temporal, cuyo contrato esté suspendido por otras causas. Aquí está claro, si el contrato ya está suspendido previamente, no les de aplicación este permiso. O personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante el teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales. Está claro, sí, como también en estas trabajadoras personas trabajadoras que les pudiera ser de aplicación por no poder desplazarse, si habilitan modalidades de trabajo a distancia, tampoco les será de aplicación. La recuperación de las horas no trabajadas en virtud de este permiso. ¿Vale? Todas estas horas, en función de la jornada de cada persona trabajadora, como esté establecida en cada empresa, pues se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre. Como digo, este permiso estaba inicialmente previsto hasta el 9 de abril, pero al alargarse el confinamiento hasta el 26, seguramente se sumarán bastantes más horas a recuperar desde que finalice el estado de alarma hasta el 31 de diciembre del 2020. Como apuntaba antes, igual es preciso recuperar esas horas incluso hasta los primeros meses o el primer semestre de 2021 para que la empresa no se vea perjudicada por la medida. La recuperación deberá negociarse, ¿vale? Pues en un periodo de consultas entre la empresa y la representación legal, ¿vale? O en el caso de no existir representación legal, pues como decíamos antes en los expedientes de regulación de empleo por causas económicas, sino una comisión representativa por sindicatos o en el caso, en su defecto, por empleados de la empresa, que debe estar constituida en el plazo improrrogable de 5 días. Las partes podrán acordar aquí en cualquier momento la sustitución de estos periodos de consultas por procedimientos de mediación o arbitraje. A ver, aquí se le pretende dar la cobertura como si fuera pues, un traslado, una modificación sustancial de carácter colectivo, que es el precepto donde se regula este tipo de comisión alternativa a la representación legal, pero yo entiendo que en la gran mayoría de empresas no llegará a la sangre del río y todo el mundo pues intentará alcanzar un acuerdo en cuanto a la recuperación de estas horas no trabajadas y cobradas, por otro lado. No hay que olvidar que el trabajador no va a sufrir ninguna merma y que la empresa será acreedora, en todo caso, de esas horas que no se han trabajado.
El acuerdo podrá regular, como decimos aquí, la recuperación de todas o de parte de las horas de trabajo durante el permiso. Aquí ya se ve un poco, digamos, la impronta socialista del gobierno, porque establece que se podrá regular la recuperación de todas o de parte de las horas, lo que significa que da pie a que la empresa pues condone una parte de las horas, condone una parte de las horas, en el caso de no llegar a un acuerdo, pero entiendo yo que esto siempre deja en desventaja a las empresas, por una causa que además no es imputable a ellas, porque no podemos olvidar que todas estas medidas del COVID y derivada de fuerza mayor son, digamos, elementos externos a la empresa. Entonces, que la empresa encima tenga que condonar parte de las horas, pues bueno, ya veremos luego cómo puede acabar esto, ¿no? Aparte de poder, pues lo que decíamos, ¿no? Recuperar todas o parte de las horas, el preaviso mínimo con que la persona trabajadora debe conocer el día y la hora de la prestación de trabajo resultante, así como el periodo de referencia para la recuperación del tiempo. O sea, aquí se podrá pactar pues ese preaviso mínimo, que además ese preaviso, luego más abajo veremos que tiene un límite. Ese preaviso no puede saltarse el límite que luego diremos. Si no se alcanza ningún acuerdo, esto es parecido, como decíamos, a lo de los ERE, pues la empresa notificará a las personas trabajadoras y a la comisión representativa en el plazo de 7 días desde la finalización del periodo de consultas a la decisión final, o sea, establecerá un nuevo calendario donde fijará, pues, entre comillas, las horas de exceso de la jornada ordinaria para recuperar estas derivadas del permiso y ya está. Luego, esta recuperación de las horas no podrá suponer, lo que decimos, pues el incumplimiento a los periodos mínimos de descanso, diario y semanal. O sea, hay que recordar que entre el final de una jornada y el inicio de otra debe mediar como mínimo 12 horas. Y el artículo 24 establece también que la jornada máxima diaria no puede exceder de 9 horas. Entonces, hay que tener en cuenta esos límites de descanso tanto semanal como entre jornadas para poder hacer la distribución de la recuperación. El preaviso como mínimo de 5 días, que es el que se recoge para lo que decíamos de la distribución irregular de la jornada. Con 5 días se debe preavisar al trabajador, indicarle pues, bueno, el nuevo horario donde constará pues, la hora de entrada y la hora de finalización, que ya incluirá, digamos, esa hora o esas horas, digamos, de más derivadas del permiso. Esta medida no puede afectar a los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente. Aquí nos encontraremos con un problema porque todas las personas trabajadoras que hayan solicitado una reducción de jornada con una concreción horaria, pues vamos a ver en la práctica cómo van a recuperar esas horas. Porque si yo a esta persona le digo que tiene que hacer una hora más para recuperar este tiempo que no ha trabajado desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril, pues estaré digamos, incumpliendo el horario que me ha pedido y que yo le he reconocido. Entonces aquí nos encontraremos luego, digamos, con un problema a la hora de meterlo, salvo que, pues como siempre pasa, ¿no? Pues se le ponga un poco de seña a la cosa y las partes pues acaben negociando la mejor forma de recuperar esas horas de que la empresa es acreedora. Respecto a las actividades esenciales que se consideran para, digamos, no aplicar este permiso. Yo, como luego el PowerPoint digamos, os lo pasaremos para que lo tengáis y podáis consultar posteriormente, las pasaré rápido porque son, si no recuerdo mal, pues unas 20 profesiones o 20 actividades o 20 tal, que también es un poco como cajón de desastre, que de una interpretación muy extensiva podría caber casi todo. No las mencionaré una a una por la limitación de tiempo que tenemos. Pasamos al Real Decreto Ley, al último que tenemos hasta el momento, que es el 11/2020. Aquí, como novedades, se recoge que era una de las cuestiones que digamos que muchas personas, empresarios y no empresarios, preguntaban al inicio de toda esta crisis qué pasaba con las empleadas o empleados de hogar que tenían que cuidar a colectivos de riesgo y no podían ir a trabajar. Entonces, se les decía, oye, mira, no vengas, pero sin saber realmente si yo las podía meter en un expediente de regulación de empleo, cuando era una medida, el expediente de regulación pensada para empresas,
y no para empleadores, personas físicas, sobre todo de este régimen. Entonces, se quedaron en un limbo de que no podían prestar servicios por una cosa no imputable a ellas, pero los empleadores también o se podían ver obligados a abonar, digamos, esos días o a extinguir el contrato. Entonces, para, digamos, dar un poco de protección a este colectivo que siempre es de los peores tratados, porque hasta el día de hoy tampoco tienen reconocido ni la prestación por desempleo, se recoge este subsidio extraordinario por falta de actividad, mientras también dura la situación excepcional hasta que puedan, digamos, retomar su actividad laboral, es decir, o sea, volver otra vez a sus tareas domésticas o de cuidado de personas mayores, etcétera, etcétera. Beneficiarios. Personas de alta en el Sistema Especial de Empleados de Hogar antes del 14 de marzo que se encuentren en algunas de estas situaciones. Importante, que estén de alta antes del 14 de marzo. El empleado de hogar que se haya dado de alta con posterioridad a esa fecha, primero que sería bastante raro en la práctica, pero de ser así y de ser una alta justificada, no se podría acoger a esta medida. En el caso de replantearse el empleador, uy, pues mira, te he dado de alta, pero ahora casi mejor que no venga, pues entonces en ese caso no, y debería el empleador asumir el coste de los salarios que se vayan devengando sin prestación de servicios. Como decimos, situaciones que cubre que han dejado de prestar servicios total o parcialmente con carácter temporal a fin de reducir el riesgo de contagio por causas ajenas a su voluntad en uno o varios domicilios y con motivo de la crisis sanitaria. O bien que se haya extinguido su contrato de trabajo por despido o desistimiento del empleador con motivos de la crisis sanitaria. En ambos casos, estos empleados de hogar tendrán derecho a este subsidio extraordinario. Cuantía. La cuantía del subsidio pues, será el resultado de aplicar un porcentaje del 70% a la base reguladora. ¿Vale? Su base reguladora diaria de la prestación estará constituida por la base de cotización del empleado de hogar correspondiente al mes anterior al hecho causante, dividida entre 30. Subsidio por desempleo, de desempleo excepcional por fin de contrato temporal. Aquí también se crea pues, una ayuda para estos, digamos, contratos temporales que hayan finalizado durante este periodo, porque podían finalizar. No olvidemos que la suspensión, digamos, en los plazos de duración de los temporales eran aquellos que estaban incluidos en expedientes de regulación, o sea, los trabajadores con contrato temporal que no estuvieran acogidos a este tipo de medidas, el plazo transcurre con total normalidad. Entonces, para estos supuestos, se crea esta prestación, siendo beneficiarios pues las personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada de al menos 2 meses de duración, con posterioridad al 14 de marzo, y no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio y careciendo de rentas. Entonces, la cuantía es una ayuda mensual del 80% del IPREM vigente, que para este año son 537,84, pues el 80% de esa cantidad. Este, digamos, subsidio excepcional es incompatible con la percepción de cualquier renta mínima de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier administración pública. Aquí, en el caso de percibir algún tipo de ayuda por parte de alguna comunidad autónoma o ente local, sería incompatible con la percepción de este subsidio. Y la duración del subsidio excepcional será de un mes, ampliable si así se determina por Real Decreto. Otra de las medidas importantes que contiene este Real Decreto es el tema de la moratoria de las cotizaciones a la Seguridad Social. Beneficiarios, empresas y trabajadores por cuenta propia, incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social. Cuotas objeto de la moratoria para las empresas, las de periodos, abril y junio de 2020, ambos inclusives, y para los autónomos, mayo y julio de 2020. Siempre que su actividad no se haya suspendido. ¿Por qué? Porque en el caso de haberse suspendido la actividad, se podrán acoger al cese de actividad y ese periodo se les entenderá como cotizado. Plazo. Las solicitudes de la moratoria deberán comunicarse a la tesorería dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondiente a los periodos de devengo señalados en el apartado, en este apartado, sin que en ningún caso proceda la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso haya finalizado con anterioridad. Vamos a aclarar conceptos. Plazos reglamentarios de ingreso para las empresas es al mes siguiente, ¿vale? Y los autónomos el mes en curso. ¿Qué significa? Que las cuotas de abril, ¿vale? El plazo reglamentario de las cuotas que se devengan en abril es el mes de mayo, ¿vale? Y para los autónomos las cuotas de abril se pagan en abril.
Entonces, ¿qué es lo que significa? Que las empresas podrán solicitar la moratoria de las cuotas de abril hasta el 10 de mayo. Y así sucesivamente. O sea, la moratoria no tiene por qué ser de todas las cuotas, de todo el periodo que se da entre abril y junio, sino las empresas podrán optar en solicitar la moratoria de alguno de los periodos, no tienen por qué ser todos juntos. ¿Por qué lo digo? Porque sí hay que tener en cuenta que esto es una moratoria, pero no es ningún aplazamiento, que ya lo trataremos. O sea, que las empresas que se acojan a la moratoria tienen que saber que tendrán que pagar estas cuotas más las que devengan en curso en su momento. O sea, hay que vigilar con la pelota que se puede hacer en el caso de abusar de la moratoria. Y para los autónomos, la solicitud de la moratoria de la cuota de mayo deberá realizarse como máximo también hasta el 10 de mayo. Como el periodo de ingreso es el propio mes de mayo, hay hasta el 10 de mayo. O sea, aquí ya se ha hecho por el gobierno un poco coincidir ambas fechas. Respecto a las empresas que no quieran acogerse a los, digamos, aplazamientos, o sea, a las moratorias, pues podrán, tanto empresas como trabajadores por cuenta propia, incluidos también en cualquier régimen, siempre, cuidado, que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento del pago de las deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020 a un interés, no al interés legal establecido del 3%, si no recuerdo mal, sino del 0,5%. Estas solicitudes de aplazamiento pues deberán también efectuarse antes del transcurso de los 10 primeros días resultantes del plazo reglamentario de ingreso, pues antes señalado. Otra de las novedades que contiene este Real Decreto es el reconocimiento de la prestación de incapacidad temporal en situación excepcional de confinamiento total. Esta está vinculada con la que hemos hablado antes de, digamos, de los que no les sea de aplicación el permiso retribuido recuperable. Cuando se da esta situación de asimilar una incapacidad temporal para dar, digamos, protección en ese periodo, es que con efectos desde el inicio de la situación de confinamiento y mediante el correspondiente parte de baja, se extenderá esta protección a aquellos trabajadores obligados a desplazarse de localidad y tengan obligación de prestar servicios esenciales, siempre que se haya acordado el confinamiento de la población donde tenga su domicilio y le haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse. ¿Esto qué significa? Trabajadores de profesiones esenciales que se ven afectados por una decisión de confinamiento de una determinada población y que no puedan salir. Entonces, en estos casos, tienen que trabajar, pero no pueden, no tienen sistemas de teletrabajo porque las empresas pues o por el tipo de prestación es inviable, entonces se les reconocerá, ¿vale? Se les reconocerá pues la situación de incapacidad temporal y percibirán la prestación al uso durante ese periodo. Luego, eso también es una de las medidas que, aunque en la norma se ciñe solo a lo que son sectores de artes escénicas, musicales y cinematográfico y audiovisual, pero quería hacer, referencia por la importancia que puede tener respecto a la interpretación para el resto de sectores, que es lo que tiene relación con la exoneración de cuotas en un expediente de fuerza mayor y el mantenimiento del volumen de empleo. Como decíamos antes, una empresa que solicita un expediente de regulación por fuerza mayor está exonerada durante ese periodo de las cuotas de seguridad social de los trabajadores, bien sea por reducción o suspensión. Pero, como indicábamos, había un compromiso de la empresa de mantener el empleo durante 6 meses. ¿Vale? El volumen de empleo que había a fecha 29 de febrero. Cuestión importante y que desconocíamos y que entendemos que este precepto, que aunque se incluye aquí solo para determinados sectores, puede arrojar algo de luz, no sabíamos si en el caso de incumplimiento había que devolver la totalidad de las cuotas de objeto de exención, ¿vale? O solo las de los trabajadores, por ejemplo, si yo hago un despido, las de ese trabajador. O bien, qué pasaba con los contratos temporales que pudieran vencer y que eran objeto de cómputo a efectos del promedio que se tenía a 29 de febrero, pero que finalizaban. Entonces, entendemos que esto será, aunque no está expresamente aclarado para el resto de sectores, pero entiendo yo que irá por aquí, por eso os quiero hacer un poco de referencia
cuando dice que las empresas que se beneficien de la exoneración de las cuotas durante el periodo de aplicación de un ERTE por fuerza mayor están obligadas a mantener el empleo durante 6 meses tras la aplicación de la medida. Entonces, continúa que este compromiso se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta en particular las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo o una relación directa con eventos o espectáculos concretos, como sucede entre otros, pues en este ámbito, ¿no? Y aquí lo importante, que sí que aquí nos acaba de aclarar una de las dudas que se tenían inicialmente, como dice aquí, que en el caso de contratos temporales, el compromiso de mantenimiento de empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de una obra o servicio que constituya su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación. ¿Qué significa? Que si extrapolamos este precepto al resto de sectores, ya nos aclara que los contratos temporales que finalicen durante el periodo del compromiso de mantenimiento de empleo no computarán, o sea, no se considerarán como un incumplimiento de ese volumen de empleo promedio de empleo que había a 29 de febrero. Lo que tampoco acaban de aclarar, y esto tendrá que ser la tesorería la que definitivamente lo tendrá que determinar, es si en el caso de incumplimiento de ese, digamos, compromiso del mantenimiento del empleo, si yo despido a un trabajador por cualquier causa, tengo que devolver a la tesorería las cuotas solo de ese trabajador, que yo me inclino más por esta interpretación, o las de la totalidad de la empresa. Eso sería, digamos, castigar en exceso a una empresa que, por ejemplo, ha mantenido el empleo de 100 trabajadores y solo por el mero hecho de incumplir o despedir a una persona dentro de esos 6 meses tenga que devolver las cotizaciones de los 100. Entonces, dicho esto, pasamos a la última medida de carácter laboral que se contiene en este Real Decreto, que es la compatibilidad del subsidio por cuidado de menor y prestación por desempleo o cese de actividad durante la permanencia del estado de alarma, que lo que viene a hacer es que durante la permanencia del estado de alarma, el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer o otra enfermedad grave que vinieran percibiendo los trabajadores por cuenta ajena a 14 de marzo no se verá afectada por la suspensión del contrato y reducción de jornada que tengan su causa en ERTE por fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y aquí lo que se pretende es dar una compatibilidad a esa prestación para los que está vinculada a los, digamos, trabajadores que reducen su jornada. Aquí no puede ser que tengan el contrato suspendido y cobren el desempleo, pero cobrarían la prestación por desempleo junto con esa prestación. O sea, digamos que se considera compatible la percepción de las dos. Hasta aquí llega lo que es el... Vale, el blog. Bueno, hasta aquí llega, digamos, lo que sería el resumen de todos los reales decretos en el ámbito laboral de todas estas novedades, ¿vale? Habrá que estar expectante a los que vengan a salir, como por ejemplo para resolver qué va a pasar con, digamos, con los trabajadores desde el día 9 de abril hasta el 26, a efectos de, por ejemplo, del permiso retribuido y recuperable. Si lo van a alargar o no, entonces lo que va a dar lugar a que se tengan que recuperar muchas más horas, o bien se habilita también otra segunda tanda de expedientes de regulación para, digamos, cubrir este periodo. Me comentan que había algunas dudas. Me va a plantear, Fernando, que se han trasladado algunas preguntas que habíais hecho. Bueno, algunas las hemos ido respondiendo por escrito y, bueno, nos queda ver que nos hables un poquito de los trabajadores en régimen asimilado, a nivel de si pueden incluirse en el ERTE o no. A ver, el problema de los trabajadores que están en régimen asimilado, que vienen a ser los administradores, que tienen porcentajes de participación inferiores al 25%, estos asimilados no cotizan ni a desempleo ni a Fogasa, por lo que al no cotizar a desempleo, por mucho que yo los quiera incluir en un expediente de regulación, no se les va a reconocer esa prestación, pues porque no cotizan. Entonces, al no cotizar a desempleo, la verdad es que se han quedado en un limbo porque ni cotizan, son asimilados al régimen general,
no cotizan al desempleo, pero tampoco cotizan al cese de actividad. Entonces, es un colectivo que, salvo que a alguien del gobierno se le encienda la bombilla, pues está totalmente desamparado. Están totalmente desamparados y a día de hoy no hay ninguna prestación que les cubra pues, los periodos de inactividad o bien la merma de ingresos que puedan tener las empresas, porque al fin y al cabo un administrador, aunque sea socio único, o si es socio único, se estaría en el régimen de autónomos, pero estos administradores que hacen un papel más como otro trabajador más, pero que son administradores con un porcentaje inferior al 25 o que no hacen funciones de dirección y gerencia y están encuadrados en este asimilado, pues se quedan totalmente sin protección alguna. Entonces, salvo que se cree alguna protección antes de que finalice el estado de alarma, pues ayudas públicas ninguna. Otra cosa es que vía las propias empresas les compensen, digamos, o esas retribuciones a las que tengan derecho. Otra pregunta, Ángel. ¿Mejor solicitar prestación extraordinaria del gobierno o la ayuda de la Generalitat? Bueno, en principio, Depende también. esto, claro, esto es una decisión ya personal de cada uno. Son incompatibles, ¿verdad? Sí, en principio sí, claro. Vale. En caso de teletrabajo, ¿también aplica derecho a la reducción del horario laboral? Los que tienen niños no pueden hacer su jornada habitual. Bueno, lo que es el trabajo a distancia o la adaptación a la jornada no excluye la aplicación de otro régimen laboral que se tenga, como la reducción de jornada. O sea, yo sí tengo una solicitada y aprobada por la empresa una reducción de jornada de 4 horas y estoy en régimen o en modalidad de trabajo a distancia, mi jornada laboral será de 4 horas. O sea, no implica que se vea afectada la reducción de jornada. De hecho, la propia normativa así lo recoge. O sea, que no tiene por qué afectar a los derechos que yo tengo ya previamente reconocidos. Vale. Esto creo que lo has explicado, pero para que... Una cosa aquí respecto a eso también. O sea, no hay que olvidar que, por ejemplo, las obligaciones de registro de jornada se mantienen durante, digamos, el periodo de modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo o bien los supuestos de adaptación de la jornada. O sea, las obligaciones de registro no han quedado inhabilitadas. Por lo tanto, los trabajadores deberían seguir registrando su jornada laboral. Una cuestión que yo creo que ya se ha aclarado, pero a ver, es la exoneración de cuotas. Dicen que hay que mantener el empleo durante 6 meses, pero nos preguntan si es necesario que sean los mismos empleados o solo el número medio. Claro, aquí esto es otra de las cuestiones que no están claras, porque sí que es verdad que, digamos, requisitos que se contemplan en las bonificaciones, sí que era posible en la regulación de aquellas bonificaciones que contemplaban el mantenimiento de empleo la posibilidad de sustituirlo. Por ejemplo, se podía ir el trabajador por baja voluntaria y el compromiso te obligaba a coger a otra persona. Aquí, en este tipo de, digamos, en este tipo de compromiso que se ha regulado para la exoneración, no nos dice absolutamente nada la norma. Si yo puedo despedir a uno y sustituirlo, no tenemos absolutamente ningún dato que nos aclare esta circunstancia. Yo me decanto más porque digamos, si vamos al espíritu de la norma, que es mantener esos empleos durante esta situación excepcional para que los trabajadores no, digamos, se vean penalizados por las consecuencias de la pandemia, yo entiendo que no va a servir el tema de despedir a uno, porque dice compromiso del empleo de la plantilla que esté a 29 de febrero. Entonces, yo entiendo que será más nominativo que el volumen de trabajadores. O sea, que en el caso de despedir a un trabajador, aunque yo sustituya, me podrán decir que yo no me he comprometido a mantener ese empleo que yo tenía. Y ese empleo que yo tenía iba vinculado a un nombre concreto y a un DNI. Entonces, yo iría con mucho cuidado a la hora de coger, despedir y luego sustituir para, digamos, intentar justificar posteriormente, yo he mantenido, he despedido, pero he mantenido, porque me podrán decir, bueno, pero es que aquí en ningún momento se decía que usted podía sustituir a ese trabajador, por ejemplo, en el plazo de 15 días, como era el normal en las bonificaciones, siempre digo que sea por despido. O sea, yo despido a uno por un cambio de ficha. Otra cosa es que el trabajador lo acredite o parte de la plantilla que en esos 6 meses hay una baja voluntaria. Esto no depende de la empresa. Entonces, a mí no me van a poder castigar por una decisión del trabajador. De hecho, yo no puedo obligar al trabajador a estar porque una de las características del trabajo por cuenta ajena es
es la libertad, o sea, es que es libre el trabajador de irse o no. Pero el cambio de cromo, yo aquí entiendo que no es aplicable y que podría traer consecuencias negativas. Es mejor esperarse los 6 meses y despedir luego, si quiero, a la mitad de la plantilla, pero no jugármela o bien asumir el riesgo de abonar lo que decíamos, o sea, las cuotas exoneradas de ese trabajador, que yo creo que la tesorería se decantará más por ahí que hacer devolver la totalidad de las cuotas exoneradas. Última pregunta, Ángel, antes de dar paso a Rosana. Para concretar, aplazamiento o moratoria en la cuota de autónomos. ¿Cuándo tenemos que pedir la moratoria? ¿Hasta el 10 de mayo? Las de abril, sí. Bueno, no, los autónomos es hasta mayo, ¿vale? Las empresas empiezan en abril, ¿vale? Se reconoce la moratoria para las cuotas que se devengan en abril. Las cuotas que se devengan en abril, las empresas las pagan al mes siguiente. El periodo reglamentario de ingreso es del 1 al 30 o al 31 del mes siguiente. Pero los autónomos es el mes en curso. O sea, las cuotas de mayo se cobran en mayo, como han podido ver todos los autónomos en marzo, que a final de marzo les han cargado la cuota. Por lo cual, un autónomo, ¿cuándo tiene que pedir la moratoria? Las de mayo, dentro de los 10 primeros días de mayo, porque es el plazo reglamentario de ingreso. Y las de abril, ¿puedo pedir un aplazamiento o puedo presentarlas fuera de plazo sin recargo? Las de, a ver, el recargo aquí no es aplicable porque si yo las comunico, aquí hablamos que hay una transmisión de una comunicación de la relación nominal, o sea, de los antiguos TCs. Yo lo que puedo hacer de esas cuotas es o bien solicitar la moratoria para pagarla más adelante hasta final de año, o si no quiero pagarlo todo aquello de golpe, que se me junten 2 cuotas, solicitar el aplazamiento. Aquí tendrá que ser cada empresa la que haga los números y sus previsiones. Pero la posibilidad de moratoria o aplazamiento dependerá de la empresa. Pero abril, autónomo, que se paga en el mes en curso, no se paga en el Bueno, mes. es que el autónomo puede la de mayo. Los autónomos los de Por mayo. lo cual, abril, el autónomo... No. Ahí los han dejado un poco tirados. Sí. En abril, también por volumen, porque las empresas ahora derivadas de tal pagan mucho más que un autónomo. Claro, también es verdad que el autónomo es uno, ¿no? Pero aquí lo que se ha querido es facilitar un poco que la empresa dijera esta situación, por eso le incluyen las cuotas de abril ya, las de este mes, que se tendrán que pagar en el mes que viene. Pues claro, cuando se levante esta alarma, las empresas no habrán tenido muchos ingresos, entonces sí que podrán acogerse a las cuotas de abril. Como las del autónomo, pues las cuotas, como mucho, el que tenga base máxima, pues pueden ser 900 euros, pues bueno. Pues aquí estamos hablando de los autónomos que no estén incursos en un ERTE de fuerza mayor, que eso sí que evidentemente... Bueno, los que se hayan acogido a cese de actividad, pues entonces no. Aquí ya decíamos que si la actividad ha estado suspendida y tal, no tiene sentido, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque pueden cobrar el cese de actividad y ese periodo es cotizado, ¿vale? Entonces voy a dar paso ahora a mi compañera Rosana, ¿vale? Que es la que os va, digamos, a comentar un poco las novedades en materia tributaria. Gracias por tu presentación, Ángel, y bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Rosana Costa, como ya me han presentado, y yo voy a intentar explicaros, haceros un resumen de la actualidad a día de hoy, a día 6 de abril, de lo que tenemos en relación con las medidas fiscales y mercantiles consecuencia de la situación extraordinaria que estamos viviendo. Todo esto, bueno, pues lo iniciamos el 14 de marzo con el Real Decreto 463/2020, por el cual se decreta el estado de alarma. A partir de aquí salen una batería de reales decretos con mayor relevancia a nivel fiscal y mercantil. Concretamente el Real Decreto del 8/2020 de 17 de marzo, aquí aparecen las medidas urgentes y el paquete de medidas, ¿no?, que en materia mercantil y en materia fiscal tienen mayor relevancia. Y posteriormente, la semana pasada, aparece ya el Real Decreto Ley, el 11/2020, que aparece con las medidas complementarias en esta materia, ¿vale? Pero sobre todo a nivel mercantil y fiscal, el que tiene, el único que hay, ¿vale?, y el de más peso es el de 17 de marzo, ¿no? Consecuencia un poco de la situación del estado de alarma que vivimos. Bueno, entrando en materia, en las medidas fiscales que se adoptan a través del Real Decreto 8/2020, del 17 de marzo, y concretamente también el anterior, el 7/2020,
¿vale? Pues son medidas que las podemos diferenciar entre dos grandes paquetes. Unas destinadas a aumentar la liquidez de las empresas, ¿no?, en esta situación tan anómala que estamos viviendo, y por una parte se establece pues lo que son la suspensión de los plazos tributarios. Concretamente se diferencia entre aquellas notificaciones por parte de la Administración Tributaria Estatal que se reciben antes de la entrada en vigor de este Real Decreto del 18 de marzo del 2020, todas las que se reciben antes y concretamente las referidas pues tanto al pago de deudas tributarias, tanto las que están en voluntaria y siempre recibidas, notificaciones, estamos hablando de notificaciones recibidas por parte de la agencia tributaria, recibidas con anterioridad este 18 de marzo del 2020, tanto las en periodo voluntario como las también iniciadas en periodo ejecutivo, todas estas se van a trasladar sus efectos al 30 de abril. ¿Vale? Es decir, los efectos no los van a desplegar hasta la fecha del 30 de abril, independientemente de la fecha de notificación con anterioridad al 18 de marzo. En este mismo sentido, el vencimiento de los aplazamientos ya concedidos con anterioridad a ese 18 de marzo, lo mismo, no tendrán efectos hasta el 30 de abril. Lo mismo, idénticamente, los plazos relacionados con subastas y adjudicación de bienes establecidos en los artículos 104 y siguientes de la Ley General del Reglamento General de Recaudación. Y por último, los plazos para atender los requerimientos, las diligencias de embargo, las solicitudes de información con trascendencia tributaria, así como los plazos para formular alegaciones. Todos aquellos anteriores al 18 de marzo del 2020 no desplegan sus efectos hasta el 30 de abril de 2020. En el mismo sentido, todas aquellas notificaciones que se reciben con posterioridad y relacionadas con los mismos hechos que acabo de mencionar, ¿no?, pero notificaciones realizadas con posterioridad a ese 18 de marzo, sus efectos los pasan a desplegar a fecha 20 de mayo del 2020. ¿De acuerdo? Pues bueno, de todo lo anterior, ¿vale? En materia aduanera es específico, ahí sí que hay que derivarse y referirse específicamente a la materia aduanera porque no tiene los mismos efectos que para el resto de la materia. Y lo más importante de todo, y la gran pregunta que nos formuláis todos, ¿no?, ¿y qué ocurre con las autoliquidaciones que teníamos que presentar este 20 de abril, en 15 escasos días? Pues esto se mantiene, esto no se ha suspendido. Esta materia continúa de la misma manera, muy a nuestro pesar y muy a pesar de la mayoría de las empresas. Bueno, un poco cómo se garantiza, ¿no? ¿Qué efectos tiene esto en la garantía de los procedimientos? Pues bien, el cómputo de los plazos de duración máxima, lo que se establece es que el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto Ley, ¿vale?, es decir, del 18 de marzo del 2020 hasta el 30 de abril, es decir, en ese mes y medio, no se computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos, la aplicación de los tributos, de los procedimientos sancionadores, ni tampoco de los procedimientos de revisión tramitados por la Agencia Tributaria Estatal. Todos estos, este mes y medio, ¿vale?, quedará sin efecto. Es decir, que ni a efectos de caducidad ni a efectos de prescripción computarán estos efectos. ¿De acuerdo? Este periodo no computará. Sin perjuicio de lo anterior, es verdad que la Agencia Tributaria Estatal, para los expedientes que ella determine, puede seguir actuando y, de hecho, tenemos constancia por clientes que así lo viene haciendo. Es decir, continúan con su actividad normal y con notificaciones normales, independientemente que para estas notificaciones los plazos quedan suspendidos, pero la Agencia Tributaria continúa emitiendo. Y luego, por último, a los efectos de los plazos de prescripción y en lo relativo a los recursos de reposición y procedimientos económicos administrativos, las resoluciones que les pongan fin se entenderán notificadas en un solo intento realizado entre la entrada en vigor del presente Real Decreto Ley y el 30 de abril. Es decir, si hasta ahora nos requerían, la normativa era que se requerían 2 intentos, con la entrada en vigor de este Real Decreto, con un único intento será suficiente. ¿De acuerdo? Y el plazo para interponer los recursos y las reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios no se iniciará hasta concluido dicho periodo, es decir, hasta el 30 de abril del 2020, o si la notificación tiene un efecto posterior más beneficioso, pues será en ese momento. La medida estrella que sacó el Gobierno con el Real Decreto 7/2020 de 12 de marzo, el aplazamiento de las deudas tributarias, es la única medida fiscal, la única, que bueno, ha tenido un poco de peso o trascendencia a nivel
tributario. Todas las demás medidas han sido, pues muy a nuestro pesar, no todo lo satisfactorias que esperábamos. El aplazamiento de las deudas tributarias se sacó previamente, antes de la declaración del estado de alarma, el Real Decreto 7/2020 de 12 de marzo. ¿Con qué requisitos? Para contribuyentes que con volumen de operaciones del año 2019 inferior a 6 millones de euros. Eso ya nos suponía que están haciendo una primera criba de contribuyentes a los que ya no le podía ser de aplicación estas medidas. Además, el aplazamiento de la deuda tiene que ser inferior a 30.000 euros. Como muchos sabéis, las deudas, los aplazamientos de deudas a nivel tributario van todos en un saco por importe, y es decir, si ahora solo nos permiten aplazar hasta 30.000 euros, pero con anterioridad ya teníamos, imaginémonos, 15.000 euros aplazados, quiere decir que esto nos permite solo aplazar 15.000 euros más, porque se hace para el cómputo total de los impuestos que tengamos aplazados a nivel de la Agencia Tributaria Estatal, con lo cual es una segunda criba que también nos limita mucho la aplicación de este beneficio fiscal o de esta ayuda que se supone del gobierno. Para las declaraciones, esto es efectivo, estos aplazamientos para las declaraciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 13 de marzo hasta el 30 de mayo. Por lo tanto, nos pilla este primer trimestre de pleno. Y eso sí, este aplazamiento se permite para todos los impuestos estatales, para los que se podían aplazar anteriormente y para los que no se podían aplazar. Estamos hablando concretamente de las retenciones de alquileres, de las de trabajadores y profesionales y de los pagos a cuentas del impuesto de sociedades. ¿El requisito para presentar el aplazamiento? Pues bueno, simplemente hacer la solicitud con unos determinados parámetros que nos marcan. El aplazamiento será durante el plazo de 6 meses, hasta 6 meses, y los 3 primeros sin intereses. Bueno, hasta aquí las medidas fiscales, que como podéis ver, pues novedades hay pocas y las medidas también son bastante escuetas. A partir de ahí, lo que tenemos es, bueno, el paquete de medidas mercantiles, lo mismo también, incorporados por el Real Decreto Ley el 8/2020 de 17 de marzo y el que salió la semana pasada, el Real Decreto Ley el 11/2020 de 31 de marzo. Aquí a nivel mercantil, básicamente, ¿qué se ha establecido? Pues un primer paquete de flexibilización de trámites societarios, una primera medida destinada al órgano de gobierno de la entidad, de cualquier tipo de entidad, ya sea sociedad civil, sociedad mercantil, fundación, asociación, que aunque no se prevea expresamente en sus estatutos sociales, se va a permitir que van a poder el órgano de gobierno celebrar sus sesiones por videoconferencia, siempre que se puedan verificar la autenticidad y de forma que se garantice también la bilateralidad o plurilateralidad. Es decir, que esta sesión se pueda acreditar que la otra persona que está al otro lado, pues realmente es la que tiene que estar. Asimismo, este órgano de gobierno también podrá adoptar los acuerdos mediante votación por escrito y sin sesión, siempre y cuando así lo decida el presidente o lo soliciten al menos 2 miembros del órgano de administración. La segunda medida a nivel mercantil, pues bueno, la ampliación de plazos. Como todos sabéis, el primer semestre del año siempre para las sociedades es un mes de mucho trasiego, y no solo para las sociedades, sino también para los profesionales que nos dedicamos a esto. Es donde se acumula más presentación ya de formalidades, ¿no?, para la sociedad, como son las cuentas anuales y los libros, y también de impuestos. Pues bien, en relación con las cuentas anuales sí que aparece esta suspensión de plazos. Las cuentas anuales, como todos sabéis, pues bueno, tenemos 2 grandes plazos. El plazo para la formulación, que hasta ahora, hasta la entrada en vigor del estado de alarma, era de 3 meses desde la finalización del cierre del ejercicio social. Pues bien, este plazo de formulación se suspende 3 meses, o sea, tenemos la suspensión por el tiempo que dure este estado de alarma, hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose por otros 3 meses, ¿vale?, cuando el estado de alarma finalice. Es decir, que tendremos 3 meses. Si el estado de alarma finaliza el 26 de abril, según las fuentes del gobierno, pues tendríamos 3 meses más de ese momento para formular las cuentas. ¿Qué ocurre si las hemos formulado ya y somos de las sociedades que se auditan? No hay problema. Nos dicen, si ya se hubiesen formulado a fecha de declaración del estado de alarma, pues el plazo para la verificación contable se suspenderá y quedará prorrogado
a partir del 2 meses desde el levantamiento del estado de alarma. La aprobación, pues bien, si la formulación la tenemos aplazada, la aprobación pues también. La aprobación se dice que también se aplazará, la Junta General se reunirá dentro de los 3 meses siguientes a la formulación, a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas. Por lo tanto, ¿qué ocurre si ya hemos convocado a la Junta? Pues bueno, si hemos convocado a la Junta solo se puede cambiar la hora y solo se puede cambiar el lugar, pero la fecha no se puede cambiar. Entonces aquí tendremos que ir a una revocación de la convocatoria con un plazo mínimo de 48 horas. Y entonces nos dicen que si revocamos esta convocatoria de la Junta, pues tenemos obligatoriamente que convocarla de nuevo dentro de un mes desde que se levante el estado de alarma. El otro gran plazo que tenemos ahora, pues la legalización de libros. Sobre la legalización de libros nada se ha dicho al respecto, ni en el Real Decreto, ni en el 8/2020, ni tampoco en el 11/2020. Ninguno se ha pronunciado. Lo único que es verdad que tenemos a través de la guía del Colegio de Registradores es bueno, la posición y también la coherencia, ¿no? De decir que en relación al libro de cuentas, el libro de cuentas entendemos que sí que quedaría prorrogado. Recordemos que el plazo máximo de presentación de los libros es antes de que transcurran los 4 meses siguientes a la finalización de la fecha de cierre del ejercicio social. Por lo tanto, en este caso, para el libro de cuentas sí que entendemos que estaría prorrogado, pero para el resto de libros no. Es decir, que los plazos serían los mismos. Tenemos hasta el 30 de abril del 2020 pues, para presentar el libro de socios, el libro de actas, el libro de contratos para sociedades limitadas unipersonales con el socio. No hay nada más al respecto. Y esto es lo que nos dice, pues bueno, todo lo que podemos indagar y todo lo que podemos leer al respecto. También es cierto que la legalización de los libros, como todos sabéis, pues es un plazo que tampoco preocupa mucho. Hay algunas empresas que sí, pero a los asesores ya no tanto, desde el punto de vista que hasta el momento pues no se está sancionando. Otros plazos de carácter mercantil que también se ven alterados, pues por ejemplo queda suspendido el derecho de separación de socios. Aunque exista una causa justificada, hasta que no finalice el estado de alarma, queda suspendido este derecho. Y también queda suspendido ahora mismo, si es el caso, que el plazo estatutario de la duración de una sociedad concluye dentro de la duración del estado de alarma, se difiere la disolución de la sociedad hasta 2 meses después del levantamiento del estado de alarma. Lo que se está intentando es mitigar el impacto de cierre y de ceses de actividades durante este periodo de estado de alarma para todas las sociedades y así no alterar más el volumen económico. Bueno, hemos visto todo lo que son las medidas, el paquete de medidas fiscales, el paquete de medidas mercantiles y la semana pasada pues apareció pues, el paquete de medidas socioeconómicas conforme al Real Decreto del 11/2020 de 31 de marzo. Aquí os voy a hacer, pues son básicamente 5, os las voy a enunciar y sin profundizar mucho en la materia pues alargaríamos mucho lo que es la sesión. Básicamente, la primera de todas es la prórroga extraordinaria en los contratos de alquiler. Prórroga de 6 meses para los contratos de alquiler de vivienda habitual, y puntualizo y matizo mucho, vivienda habitual, cuyo plazo finalice desde la entrada en vigor del presente Real Decreto hasta los 2 meses posteriores a la finalización del estado de alarma. Es decir, desde el 71 de marzo hasta que finalice el estado de alarma, todos los contratos de alquiler cuyo plazo finalizase y de vivienda habitual cuyo plazo finalizase dentro de este periodo, pues se prorrogarán 6 meses. Dicha prórroga, pues bueno, tendrá que ser aceptada por el arrendatario, salvo que se mejore por el arrendador y por el arrendatario, sobre todo el arrendador, ¿vale? Que es el que aquí se vería más perjudicado, y tiene que ser aceptado, salvo que pacten las partes algo que favorezca más y siempre va a prevalecer el acuerdo privado. La otra medida que se incorpora es la moratoria de la deuda arrendaticia. Para el caso de grandes tenedores de viviendas o empresas públicas que son propietarios de viviendas cuyos arrendatarios sean personas en estado de vulnerabilidad económica, este es un nuevo concepto que se introduce con el Real Decreto 11/2020, se define con carácter objetivo que se entiende por colectivo o persona con vulnerabilidad económica.
sobre todo está referida a una serie de parámetros, ¿vale? Una renta mínima, que es 3 veces el IPREM, hablamos de aproximadamente unos 1.600 euros, familias. Hay que profundizar dentro, ¿vale? Porque son unos parámetros muy, muy detallados y entonces en este caso lo que se permite es dos medidas concretamente. Una es o rebajar lo que es el pago del alquiler o incluso se puede prorrogar o desaparecer una parte. Por otra parte, otra de las medidas es la moratoria de deuda hipotecaria para deudores también en situación de vulnerabilidad económica. Lo mismo, aquí los encargados de tramitarlo son los bancos. Se pide también los mismos requisitos, ir al concepto de vulnerabilidad económica. Si se cumplen los parámetros objetivos, se permite esta moratoria en el pago de la hipoteca. Lo que se introduce la semana pasada es que ya no solo para vivienda habitual, sino que también para aquellos empresarios con inmuebles afectos a actividad económica y que se hayan visto afectados directamente por el impacto económico del estado de alarma y del COVID-19, pues puedan interrumpir el pago de la hipoteca temporalmente. Otra de las medidas es la suspensión de las obligaciones derivadas del contrato de crédito sin garantía hipotecaria de deudores en situación también de vulnerabilidad económica. Esta medida es muy interesante porque supone la interrupción, supone que se puede solicitar al acreedor hasta un mes después del cese del estado de alarma y será suficiente con la mera comunicación al acreedor y lo que se permite es la duración, suspender lo que son pagos de préstamos no hipotecarios durante el plazo de 3 meses, si también se cumple con los requisitos del concepto de vulnerabilidad económica. Y por último, medida a destacar también, que también os aconsejo profundizar más en la materia si os interesa, es el tema de que se amplían los supuestos en los que se pueden rescatar las aportaciones a planes de pensiones para aquellas personas afectadas por un ERTE, un cese de actividad o un cierre como consecuencia del estado de alarma. Hasta aquí las medidas que a día de hoy tenemos, tanto a nivel fiscal como a nivel mercantil como a nivel socioeconómico. Mañana hay Consejo de Ministros, estaremos a la expectativa un poco de todas las novedades que salgan, aunque tampoco somos muy optimistas que se pueda a fecha 6 de abril modificar mucho lo que ya tenemos. De cualquier forma, os invito a que cualquier duda, cualquier planteamiento, cualquier cosa que se pueda plantear desde nuestro despacho, pues os invitamos a ponérnosla en conocimiento y a poder sobrellevar de esta manera lo mejor posible los días que nos quedan para poder sobrellevar esta situación. Gracias a todos por vuestra asistencia y ahora, se abre el turno de preguntas. Rosana, yo quería hacerte una pregunta. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Mira, nos pregunta una persona que está conectada que no le han cobrado el aplazamiento que tenía para el 5 de abril. Dice si es normal, ¿vale? Entiendo que sí, pero bueno, explícaselo tú, por favor. Sí, efectivamente. Pues como os decía, una de las medidas pues es que todos los aplazamientos que eran con anterioridad, que entraran en vigor con anterioridad al 18 de marzo y cuyas cuotas se tenían que pagar, ¿no? Con posterioridad a la entrada del Real Decreto, el 8/2020, pues sus plazos se desplegaban al 30 de abril, con lo cual esta persona que esté pendiente el 30 de abril porque se lo cobrarán en esa fecha. Otra pregunta más, Rosana. Entiendo que sí, pero bueno, nos preguntan si tenemos que presentar todos los impuestos este trimestre y cuáles podemos aplazar y hasta qué cantidad. Lo has dicho, pero bueno, para que quede bien claro. Sí, en efecto, los impuestos de este trimestre hay que presentarlos. Habrá que pagarlos o no, dependiendo de si se puede aplazar o lo que tengan aplazados anteriormente. Se pueden aplazar hasta 30.000 euros, siempre y cuando no tengáis aplazamientos anteriores, sino que tengáis en cuenta que es el cómputo general de todos los impuestos y los aplazamientos ya previos que tengáis. El plazo es hasta 6 meses, los 3 primeros sin interés. Vale. Otra pregunta.
Me dice, no entiendo. De momento se aplazan las juntas para la formulación y aprobación de cuentas anuales. Pero el impuesto sobre sociedades, que se basa en eso, tengo que presentarlo, tenemos que presentarlo en julio. Pues una incoherencia que tenemos ahora mismo, pero como ya decía y ya avanzaba, a nivel fiscal no tenemos tampoco mucha más novedad. Sí, efectivamente, las cuentas anuales sí que se aplazan, la formulación y la aprobación se aplaza, pero el impuesto de sociedades que va en relación con las cuentas anuales se mantiene su vigencia y su plazo de presentación hasta el 25 de julio. Estaremos a la expectativa a ver qué novedades podemos tener al respecto. De momento, ninguna. De momento se mantiene el plazo del impuesto de sociedades al 25 de julio. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, pues creo que con esto vamos a dar por finalizada la sesión. Ha sido un poquito larga, pero son bastante las novedades. Daros las gracias a todos por la asistencia. Creo que ha habido un problema inicial en cuanto a que mucha gente no se ha podido conectar hasta que habían pasado 5 minutos. No os preocupéis porque tanto el PowerPoint como la grabación de la sesión os la facilitaremos. Muchísimas gracias a Ángel y muchísimas gracias a Rosana por este brillante trabajo y gracias a vosotros por la asistencia.